el año 1648, miles de soldados regresan a su casa tras la guerra de Flandes, una guerra conocida por ser ardua, y con el apodo de la Guerra de los 80 años. El médico suizo Johannes Hofe nota en ellos una dolencia para la cual aún no existía descripción: el dolor de regresar a la patria y encontrarla cambiada. Entonces, el doctor acuñó por primera vez la palabra nostalgia, del griego nostos, regreso, y algos, dolor, pena o sufrimiento. Todos extrañamos lo que alguna vez fueron los lugares que hoy son distintos, y buscamos en ellos pedazos de las cosas que no están. En canciones, en películas, en todo tipo de cosas. La nostalgia es tema central del arte desde tiempos inmemoriales. Quevedo ya veía su España del siglo XVII desmoronada y la describía diciendo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados. Uruguay tiene la herencia española y en particular parece llevar la nostalgia en la sangre. Citarrosa le recuerda al que se va que el camino es también para volver. Discos enteros y películas han sido dedicadas al retorno y a la nostalgia en nuestro país. Hoy tomaremos el camino de la nostalgia a través de la actualidad. Primero vamos a entrevistar a Gonzalo Torrens, guionista y director uruguayo, que presentó su último corto 29 Fantasmas la semana pasada en la edición número 44 Festival de Cinemateca. Además nos acompaña Yelen Balomeque para un informe sobre el concierto que se hará hoy en la Plaza de Fabini en homenaje al 90 aniversario de Alfredo Citarrosa. Por último, es una Victoria Grandal para recomendarnos actividades en el fin de semana. Buenos días, bienvenidos y bienvenidos a la primera edición de Comunidad Cultural, una producción de Uniradio. Yo soy Camila Cáceres, nos acompaña en conducción Felipe Arruabarra. Nunca supe cómo se pronuncia bien tu apellido, ¿sabes? Tengo que admitirlo. Es el problema de los apellidos vascos. No, pero está muy bueno tu apellido, pero siempre me costó pronunciarlo, disculpa. Pero vamos a ir mejorando, lo prometo. Y vamos a estar acompañándolos todos los viernes de 10 a 11. También tenemos a Gastón Pepe atrás de la ventana, que siempre nos apoya en los nervios y en todo lo demás. A Lucía de Vincenzi, perdón por los apellidos, quien está en redes sociales. Y bueno, nada, también un saludo a todos los practicantes que están atrás, que están ayudándonos, tipo Aye, Germán, Agus, que si no fuera por ellos no podríamos estar acá. Y también a Emi, por supuesto, a todos, a Tiago, mismo a Juan, que no vino porque está enfermo, pero si no fuera por Juan, la verdad esto sería re difícil. Pero bueno, por supuesto. Gracias. Nos vamos. Empecemos con El fantasma de Canterville, de Charly García. Y a continuación nos va a estar acompañando Gonzalo Torrens. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte.
El periodístico de las artes. La 44ª edición del Festival de Cinemateca empezó el 30 de marzo y culmina este domingo 12 de abril. Abrió con el estreno de Un cabo suelto, dirigida por Daniel Hendler, y vio numerosos otros estrenos. Entre ellos, el estreno a nivel nacional de 99 Fantasmas. El cortometraje empezó su recorrido en octubre de 2025 en el Festival de Sitges, que es el principal en materia de cine fantástico. La historia nos presenta a Sophie, una chica que encuentra en su casa cassettes viejos con grabaciones de sesiones de Ouija. Con sus dos amigas consiguen un tablero y deciden probar ellas mismas. Para hablar sobre el corto, su realización y su recepción tras el estreno, nos acompaña su escritor y director, Gonzalo Torrens. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Está buenísimo poder así estar acá. Bueno, Gonzalo, ¿cómo viviste el estreno acá en Uruguay? ¿Mucho nerviosismo? Sí, en realidad lo que tiene es que a veces uno cree que de repente un corto es algo, por el tiempo que ocupa en pantalla, es algo como mucho más breve incluso la realización o la producción, y este es un trabajo que lleva, por distintas razones, incluso porque ganó un fondo previo a que arrancara la pandemia. Llevó 5 años de laburo, ¿viste? O sea, llevó como mucho tiempo. Entonces era un momento muy ansiado poder verlo con el equipo, verlo con las actrices, verlo con la gente con la que laburamos. Así que en realidad sí, estábamos como muy, muy expectantes y muy ansiosos de compartirlo, después de mucho, mucho tiempo de laburo. Yo quería preguntarte un poco sobre la peli. Hay mitos sobre las pelis de terror y sets malditos, como el de Poltergeist. Durante la producción del cortometraje, ¿se dio alguna situación sobrenatural? Yo soy re curiosa en ese sentido. Me parece, sería que tipo las películas de terror tienen tipo ese datos a veces, me parece genial. Para que justo te escuché un poquitín mal No, la yo quería pregunta. tipo preguntarte si se dieron alguna situación sobrenatural en el set, tipo como algunas pelis que pasa, tipo Poltergeist. ¿Cómo se dice? Durante la producción del cortometraje. Sí, bueno, a ver. Pasa que eso yo creo que se aplica a todas las películas. Esto de que pasan cosas que no deberían pasar o ocurren accidentes, a veces muy fortuitos, a veces para nada fortuitos. Esto que te contaba de que fue un rodaje de 5 años, bueno, estalló la pandemia. Nada, una de nuestras protagonistas. Yo escribí este guión pensando en dos actrices, o sea, lo escribí para dos actrices que ya conocía y que quería que fueran las protagonistas de la película. Después escribiendo el guión inventé un tercer personaje que ahí sí fue como mucho más caótico porque tuve que salir a buscar esa tercera actriz que no la tenía pensada. Pero una de mis protagonistas después se mudó a vivir a España. Entonces, una de las locaciones donde íbamos a filmar, la peli ocurre en una sola locación, es solo una casa. Y encontramos una casa que nos encantaba y la iban a demoler en una semana. O sea, todo lo que te puedas imaginar que se va a complicar en un rodaje, realmente se nos complicó y nos hizo también colaborar a que todo se atrasara. Después, en términos de lo sobrenatural o no, yo sí tuve los recaudos, que parece una tontería, pero me gusta contarlo porque me parece que hace a la posibilidad de este tipo de rodajes. Es que, nada, íbamos a filmar una sesión, íbamos a filmar varias sesiones de Ouija. Y nada, nos aprendimos cómo se abría una sesión de Ouija, aprendimos cómo se cierra una sesión de Ouija, aprendimos qué recaudos hay que tener, aprendimos un poco cómo funciona el tema del tablero y el punteo, todo cosas de investigación que tienen que ver con la Ouija en sí misma. Y había alguien en el set que sabía sobre eso si nos llegaba a pasar algo extraño. Y era una seguridad que quería ofrecerle a las actrices en el caso de que si por alguna extraña casualidad se moviera algo fuera de lugar, no salieran corriendo y me quedara sin película. Claro. ¿Qué camino ahora le queda por recorrer al corto? Ya lo estrenaste acá, pero queda todavía un recorrido de festivales. ¿Ya tenés cerrado algo? La idea es, lo que ocurre es que nosotros tomamos una decisión que es, que está buena para la peli, pero que también fue un poco riesgosa en el sentido de que estrenamos el año pasado a fines del año pasado. Los cortos suelen tener una vida de recorrido en festivales aproximada a los 2 años,
y nosotros decidimos, en vez de esperar y estrenar todo a partir del 2026 y tener 2026 y 2027 para difundir la película, estrenamos a fines del 2025 en Sitges, que es un festival increíble de cine de terror, de cine de género, que es como que te dijera, no sé, el Cannes del cine de terror. O sea, es como una oportunidad muy hermosa para compartir películas de género, de ciencia ficción, de terror. Y está buenísimo porque para el corto no habría seguramente un mejor lugar para estrenar, pero eso nos quitó todo el 2025 para moverlo en otros lugares. Entonces, recién ahora, en el 2026, se va a empezar a mover en otros festivales. Eso depende un poco de la suerte que tenga en este recorrido eh, de distribución. Yo, por supuesto, estoy haciendo como todo el esfuerzo muy grande. De nuevo, pasa algo que es importante entender, y es que las películas no se terminan cuando, o el laburo de un director y todo no termina cuando vos terminás de rodar. O sea, hay que postproducir, después que postproducís hay que distribuir, y la distribución es toda una etapa. Y es una etapa que tiene mucho laburo, mucho esfuerzo, mucho pienso, mucha estrategia, y también tiene mucha inversión, o sea, sale mucho dinero. En general, los festivales te cobran un fee, tenés que negociar lo que puedas para conseguir que esos fees, o sea, esos costos sean relativamente más cercanos a lo que vos puedas pagar. A veces es posible, a veces no. Entonces es todo un trabajo de gestión, de laburo, que es muy grande. Para eso, de hecho, hay gente que labura solamente como distribuidora de cortos. A nosotros se nos han aproximado varias distribuidoras de cortos para ofrecernos el trabajo, pero la realidad es que no tenemos cómo costearlo. Es un corto muy independiente. O sea, luce como luce porque tiene mucho laburo de mucha gente muy talentosa detrás, y con un gran esfuerzo muy grande, así como de mucho cariño, pero no es un corto con presupuesto. Entonces, la distribución es yo fijándome todos los días los festivales que abren, escribiendo millones de cartas pidiendo descuentos y aplicando, 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 aplicando. Y en general hay como medio una regla que es: de 10 aplicaciones que hagas, vas a quedar en 3. Y es algo que un poco se me está cumpliendo, ¿no? O sea, en general está pasando que estamos siendo más rechazados que aceptados, y es un poco lo que ocurre, porque aplicás a muchas y te vas a comer un montón de rechazo. Sí, de no quedar seleccionado. Pero es un poco el camino, ¿viste? También otra cosa que estamos descubriendo y que es interesante, ahora el corto se va a mostrar a partir de la semana que viene en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, en el Bafisi, que es un festival súper interesante, es un festival que tiene un foco mucho más en cine autoral y en una mirada como de cine independiente. Y de repente uno diría, bueno, capaz que no es el lugar más común para un corto de terror tan claramente de género como 99 Fantasmas, pero está buenísimo que ocurra, y creo que nos abre a nosotros la perspectiva de pensar, bueno, quizás no es tan un corto de nicho en el sentido de solamente pensar en festivales de terror o solamente pensar en cine fantástico, cuando en realidad tenemos un corto que dura media hora, y también es un corto de tres amigas que en realidad están charlando pila de rato, y hay un montón de cosas que ocurren que no son solamente del palo, tan estrictamente del terror puro y duro, ¿no? O sea, como que hay también algo ahí para reconocerle quizás el corto distinto, y que pueda tener, no sé, otras ventanas, como no estrictamente vinculadas al cine solo de terror, ¿viste? Sí, no, primero que felicidades por todos los estrenos que se le está dando. Quería hablar un poco sobre algunos de tus cortos, o bueno, en general cine uruguayo. Tipo, ha logrado, como estabas comentando, ha logrado un gran reconocimiento internacional en festivales. ¿Cuál crees que es el siguiente paso para que se consolide, por así decirlo, consolide, creo que se pronuncia bien, ahí está, como industria en el país? No, el tema de la industria es como un tema como para pensar, ¿no? Porque en realidad, cuando uno piensa en una industria, piensa en lo que hace que funcionen las industrias, y tiene mucho que ver con, con un público. Y Uruguay es un país muy chiquito, entonces yo creo que si vos haces una película uruguaya y todos los uruguayos van a ver esa película, vas a igual perder guita. O sea, no hay como mucha chance de que, por la naturaleza de Uruguay, me parece que Uruguay está como medio... es como medio utópico creer en una industria cinematográfica nacional, por lo menos en los términos en los que uno está acostumbrado a pensar en cine industrial, ¿no? Como cuando piensa en Argentina, o cuando piensa en Brasil, o cuando piensa en México.
eh, no hay ni que hablar de Estados Unidos, pero me refiero, yo qué sé, uno puede hacer en Argentina una película con, no sé, Franchella, la China Suárez, no sé qué, que chupa un huevo y que esté hecha para ganar guita y levantarla en pala y la vas a levantar en pala. En Uruguay, si querés hacer esa película, no la vas a levantar en pala, por más que agarres a, no sé, no conozco quiénes serían esos equivalentes, pero imagínate, no funcionaría, ¿viste? Este, y me parece que tiene que ver con una cuestión de público y de una cuestión así como muy propia de las condiciones del país. Lo que sí creo que Uruguay está en un momento muy bueno en el sentido de formación, de capacitación. Yo laburo en la escuela de cine y ya trabajo hace muchos años ahí, trabajo en el 2008. Soy docente de realización en la escuela desde el año 2014. Entonces, eh, tengo como mucha experiencia viendo pibes y pibas formándose que hoy están haciendo cosas increíbles, pero increíbles, series increíbles, contenidos increíbles en redes, películas, muchas películas. Muchos alumnos de la escuela ya están filmando sus películas y son alucinantes. Entonces sí creo que hay una formación y una capacitación que tiene no solo artistas talentosísimos y técnicos súper competentes, sino que cada vez está siendo más atrevida, más osada. Hay una producción más atrevida y más osada. El cine que se produce y que se filma hoy en Uruguay no es el mismo que se filma que se filmaba y se producía cuando yo era estudiante, y tiene que ver con una renovación en las miradas de la gente que está empezando a construir cine, ¿viste? Como Es, mucho más curiosa, ¿no? Mucho más inquieta. Yo creo que estas generaciones nuevas traen nuevas inquietudes, ¿no? De repente, si yo cuando era pibe quería hacer terror o quería hacer comedia o quería hacer absurdo cuando era joven, nada, me pasaba que decía, soy un loco, quiero hacer algo que nadie está haciendo. En realidad, hoy ya es hiper mega común, no es que el cine uruguayo está quedado, ¿viste? Me parece que al revés, está todo el tiempo moviéndose. Hay una variedad de ofertas que es como súper interesante, ¿viste? Eso creo que es muy, muy bueno. ese era uno de los temas también que queríamos abordar. Vos has hecho una variedad de estilos y has hecho una gran variedad también en materias de tipos de producciones. Este corto se ve de una manera que prácticamente ningún material de cine uruguayo cuenta con esa calidad. Y también hiciste cortos como Demasiada Agua, que fue hecho entre amigos, en una casa. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una producción de la magnitud, del largo, y con todas las dificultades que contaste que tiene de 99 fantasmas, y hacer una cosa más austera? Bien, está buenísima la pregunta, porque en realidad yo creo que lo que más tiene que ver es la experiencia. O sea, ahí hay algo mucho de dos cosas importantes, y son la experiencia por un lado. Yo creo que no podría haber hecho 99 fantasmas 10 años atrás o 8 años atrás, porque lo intenté muchas veces. O sea, yo ya había intentado hacer cortos muy ambiciosos y siempre fracasé estrepitosamente. Y de hecho, la diferencia entre el fracaso estrepitoso de 99 Fantasmas, que estuvo 5 años para hacerse porque chocó una y otra vez con el deseo de concretar esa ambición, y la imposibilidad de no tener los recursos, la actriz, la pandemia, yo qué sé, en pandemia pudimos haber filmado, pero lo que pasa es que no teníamos guita para bancar los test y los trajes y las mierdas que había que conseguir para... O sea, era muy difícil. Entonces, en realidad, ahí hay una cuestión de la experiencia que te permite saber hasta dónde podés ir y decir, bueno, ok, yo ya sé que esto es imposible, yo ya sé que esto sí es posible, y entonces empezás a poder, digamos, adecuarte mejor a las condiciones en las que vas a filmar. Eso es solamente la experiencia. Haber fallado mucho antes, fallé muchas veces para poder hacer un corto que ahora sí es ambicioso y siento que llega a buen puerto. Es eso que vos decís, vos lo ves y decís, vos, parece un corto que tiene mucha guita arriba. O sea, se ve como un corto que es una mega producción y en parte lo es, pero no tiene un peso, digo, es un corto muy absolutamente independiente. Es un corto de gran envergadura, es un corto muy, muy grande. Después, la otra característica que te digo que me parece que es como clave para hacer este tipo de proyectos es la paciencia. Yo desarrollé muchísimo la paciencia, sigo desarrollando la paciencia porque
el corto está un poquito solo en ese sentido, no hay mucho fondo de desarrollo, no hay fondo de distribución, o sea, esto que te digo, ¿no? La distribución es un laburo y lleva guita. Yo debo llevar invertido por lo menos $500 o más de $500 a la corta, y consiguiendo un montón de descuentos que te debo decir que probablemente sea la mitad. Capaz que hay $1000 que se están gastando solo en distribución y tienen que salir de mi bolsillo porque no hay fondos de distribución para mover los cortos. Y todo eso es un ejercicio de paciencia, ¿viste? Si bueno, ok, no tengo, espero, escribo, busco, contacto, voy hasta ahí, gestiono. O sea, todo ese trabajo de paciencia es muy grande, porque además hay que querer mucho un proyecto para estar 5 años laburando ahí, ¿viste? Y eso también es una decisión que uno toma a conciencia. Yo dije, bueno, ok, ahora voy a hacer este proyecto que es súper ambicioso, voy a terminarlo, siento que tengo la experiencia, pero me va a llevar mucho tiempo. Lo que no gastas en guita, lo gastas en tiempo. Quizás, ahora obviamente no tengo ganas de hacer un corto así de vuelta. Hoy, en este momento no tengo ganas de hacer un corto de vuelta con ese nivel de ambición y tengo por ahí sí más ganas de filmar rápido con amigos algo mucho Bueno, más cerca. nosotros justo queríamos hablar de eso, sobre un poco del futuro, de tus próximos proyectos. ¿Se viene un salto a largometraje en tu carrera ahora? Sí, la idea es que sí, yo estoy, hace muchos años que tengo una peli en desarrollo, en desarrollo en mi mente, ¿no? El año pasado, no, en el 2024 presenté un tratamiento, ganamos un fondo de desarrollo que está buenísimo porque es ese puntapié inicial como para decir, bueno, acá puede existir una película nos dieron una guita para escribir el guión. Pude escribir ese guión el año pasado utilizando ese fondo que realmente me sirvió para coparme y terminar de escribir la película. Ahora aplicamos a producción de largometraje con ese guión ya terminado, que estoy como muy orgulloso porque es un guión que quiero mucho y que es muy loco porque es una idea que tengo hace más de 12 años, pero la escribí en un mes. Y la escribí en un mes no porque escribo rápido, sino porque tuve 12 años como trabajando sin escribir en esa película. O sea, vieron 12 años en mi mente, así como, viste, levadura con esa película, y después la pude escribir como un vómito. Pero estoy como muy copado con esa peli. Y es como el gran proyecto después. También de vuelta, ¿no? Esto que me preguntaba Felipe recién, ¿no? Me decía, che, ¿qué onda con esto de las producciones grandes y las producciones chicas? Esta película es una producción grande de vuelta, ¿no? O sea, me estoy metiendo otra vez en una producción ambiciosa, porque es una película muy grande que requiere sí o sí de fondos, porque no es estrictamente terror para nada, es un dramazo, es un drama gigantesco, pero sí es una producción muy grande, tiene muchos personajes, varias locaciones, tiene noche, tiene autos, tiene cosas de género propias, medio así, de universos extraños y enrarecidos y que no puedo hacerla sin guita. Es una película que no obedece a un modelo de producción ultra independiente, ¿viste? Que eso es una cosa que es interesante porque también a veces me gustaría aprovechar este espacio para decirlo que eh, a veces los modelos de producción son muy castradores, ¿viste? Uno cree que la única forma de hacer películas es con dinero y con grandes esquemas de producción, con un montón de gente, con unas cámaras increíbles y no siempre, ¿no? O sea, de verdad no. De verdad no. De hecho, esto, ¿no? También Felipe me dice, che, demasiada agua, su corto que hiciste con dos amigos, con amigos un par de días, un fin de semana, real, fue así, y fue el corto más exitoso que hice. O sea, 99 Fantasmas por ahora está muy lejos de conseguir los méritos que consiguió ese corto. Ese corto fue al AFI, que es el festival más importante de Los Ángeles antes de los Globos de Oro y el Oscar. Fue a Los Ángeles Film Festival, fue a Biarritz, lo compraron dos cadenas de streaming, me lo pidieron para un libro de cortometrajes. O sea, es un corto que tuvo un recorrido como demasiado exitoso. Y sin embargo es eso, es un corto que hicimos con amigos un fin de semana, costó 2500 pesos. Este, entonces la realidad es que no están estrictamente vinculadas una cosa a la otra, ¿no? Como los modelos de producción no tienen nada que ver con el éxito después de la película, es otra cosa lo que ocurre ahí, ¿viste? Y de hecho hay que pensar muy bien si los modelos de producción tienen que ver con lo que vos querés contar, ¿no? O sea, si producir algo de forma industrial, digámosle, es lo más conveniente para tu historia, o si lo más conveniente para tu historia es, che, nos juntamos tres personas, vamos con una cámara pequeña y hacemos esto mucho más cercano y más accesible. Bueno, Gonza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos con ansias Bueno, ver tu película.
Ojalá, vos. Gracias. También Ojalá. gracias por los consejos y todas estas palabras motivacionales. Creo que para alguna gente que estudia cine en Uruguay es re difícil y que haya gente así que te siga tirando la buena onda, que te tire piques, está buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, es un placer, vos, a las órdenes y disfruto mucho esto. Así que siempre que quieran hablar de cine me pegan un llamadito y estoy ahí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Porfa, chau, chau. Ahora vamos a la tanda y después de la tanda tenemos a Yelén Palomeque con un informe sobre el 90 aniversario de Citarrosa y su concierto conmemorativo que se va a hacer el día de hoy. Vida universitaria. La ACJ y la UDELAR consolidan convenio de beneficios para su comunidad. El acuerdo de afiliación colectiva formalizado por la Universidad de la República y la Asociación Cristiana de Jóvenes ofrece beneficios para estudiantes de grado y posgrado, docentes, funcionariado TAS y familiares directos del funcionariado. Beneficiarios recibirán una bonificación del 50% en el valor de la matrícula. Además, cada 20 nuevos asociados se genera una afiliación gratuita para un estudiante con beca del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitaria. Más información en udelar.edu.uy. Del 10 al 12 de abril llega al Planetario de Montevideo el primer International Montevideo Fulldom Festival. 3 días para vivir una experiencia inmersiva única, donde arte y tecnología se encuentran bajo el domo. Una programación internacional para sorprenderse, emocionarse y descubrir nuevas formas de sentir las imágenes y el sonido. Entradas a la venta por Ticantel. Más información, fulldomfestivalmbd.com. Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30. Info Capital, edición central. Cambiaron las pantallas, cambió la ciudad, cambió el mundo, cambió la forma de informarnos. Pero hay algo que sigue siendo necesario. Un informativo que ponga la noticia en su lugar. Los hechos más relevantes y sus protagonistas con un gran equipo periodístico. 60 minutos de información clara, dinámica y rigurosa. Porque sabemos que tu tiempo vale. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. Info Capital, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. La noticia en su tiempo justo. Comentá y participá en nuestro WhatsApp 092-555-982. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. No pediste la guerra, madre tierra,
yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Bueno, estábamos escuchando Adagio en mi país de Alfredo Zitarrosa. Qué temazo. Y tenemos acá a Aye para contarnos un poco por qué estamos escuchando Zitarrosa hoy. Bueno, trajimos de nuevo la voz de Zitarrosa porque la fundación, bueno, más bien la excusa de por qué trajimos a Zitarrosa. La fundación Alfredo Zitarrosa y Sala Zitarrosa celebra desde hace casi 25 años, todos los 10 de marzo, el cumplimiento del artista. Este año se conmemora el 90 aniversario y por ese motivo se realizó un concierto en homenaje a Zitarrosa en la Plaza del Entrevero, que volverá a repetirse el día de hoy, 10 de marzo, con artistas como Sofía Alves, Tabaré Cardoso, Chacho Ramos, Luana, entre otros. Pero como dije recién, esto es una excusa. ¿Y qué nos importa de Zitarrosa? Sobre todo, ¿por qué es tan valioso seguir recordando a este artista tan reconocido en nuestro país? ¿Y de qué forma continúa siendo parte de nuestra identidad cultural? Pero sobre todo, ¿quién fue Zitarrosa? Aquel hombre de voz gruesa, existencialista, artiguista, que se volvió emblema del folclore y la milonga uruguaya. Reflejo de su época,
que cristalizó en sus canciones y escritos. Hombre de palabra y acción, que a 9 décadas de su nacimiento lo seguimos trayendo. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en él, en su figura y obra, que hace brotar la necesidad de traer en voz ajena de nuevo su voz a la vida? Y por eso me gustaría empezar con una pequeña parte biográfica. En este informe vamos a ir adelante para atrás, futuro, pasado, presente, futuro. Me encanta. Zitarrosa nace en Montevideo de 1936. En sus primeros años de vida se van a repartir entre los barrios de Montevideo y la Campaña de Flores, coincidiendo con la ola migratoria que se dio desde el interior del país hacia la capital. Ambos paisajes, rural y urbano, se van enraizando en sus canciones, teniendo como base la milonga, pero que va a tener sus contactos en varias ocasiones con otros géneros como el candombe. ¿Y por qué es importante este dato? ¿Dónde vivió esta ola migratoria, el cruce de géneros? Bueno, porque tal vez este sea el inicio inocente del compromiso de Zitarrosa con reflejar en sus canciones la realidad que lo rodea. Una realidad que buscó describir y cambiar. Y ahora saltamos un poco a los años para estar en la década de los 60, cuando Zitarrosa inicia de manera profesional o oficial pública su carrera. Década de los 60 marcada por las luchas latinoamericanas, inspiradas en la Revolución Cubana, el Mayo francés, y también una gran crisis económica y social que atravesaba Uruguay y la región, marcada por la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo y tal vez una Suiza de América que había caído en pedazos. Es exactamente en 1963 que da su primera presentación televisiva en Perú, pero no tanto por un motivo de quiero mostrar mi arte, sino más bien por las circunstancias que lo rodearon en ese momento. Pero no lo voy a contar yo, sino dejo que el propio Zitarrosa lo cuente. Yo me quedé sin trabajo en la ciudad de Lima y viéndome necesitado de algún dinero, un amigo al que había conocido allí me hizo cantar en televisión. Y esta fue mi primera actuación profesional en la ciudad de Lima, en el Canal 3. Bueno, y a partir de este percance, fue un mal momento que lo llevó de una manera bastante humilde. Zitarrosa se lo puede describir de alguna manera como alguien humilde, que sea su primera presentación. Poco después se presenta durante su regreso a Uruguay, de camino, en un programa radial de La Paz, Bolivia, y es para 1965 que da su debut profesional en Uruguay, en el auditorio del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, SODRE, y que le sirvió de puntapié para ser invitado al año siguiente al Festival Cosquín, Argentina, al cual volvería en 1985 tras su exilio. Bueno, a mí me parece re lindo cómo hay artistas que pueden justamente luchar una rebelión, por así decirlo, a través del arte. Sí. Tipo, me parece increíble, y Zitarrosa creo que es literalmente describe un artista luchando a través del arte. Bueno, a mí me gusta decir que es hijo asumido, consciente de su tiempo, porque Zitarrosa va a reflejar de forma fiel, pero sobre todo siempre poética, su época. Y en ella se trasluce esta lucha, este aire que había por un cambio cultural, la denuncia de la pobreza y la desigualdad, y la esperanza de una utopía tal vez posible de alcanzar. Forma parte así de la nueva canción, también denominados canto de propuestas, o como Zitarrosa prefería, canto de propuesta. Una ola de nuevos artistas latinoamericanos que están seguros de que el arte debía ser comprometido, latinoamericano y popular. Es más, de hecho, Zitarrosa cuando vuelve a Montevideo del exilio, lo entrevistan y dice que él lo último que quiere antes de morir es ver un Uruguay socialista. Hablando un poco del compromiso político que tenía él, sí, en su arte y como en su persona. Vida, claro. Sí, absolutamente. Bueno, ahora vamos a en breve hablar de un proyecto que reflejaba bien. A mí me gustaría decir que en este contexto, bueno, ahí surge Guitarra Negra, Milonga de Pelo Largo o Adagio en mi país. Y en esa se vislumbran varias cosas, también la faceta tal vez de una lucha entre la denuncia, después de alguna manera un intento de cambio del mundo puede ser de otra manera, y después también un dolor por el exilio y el destierro que tuvo que sufrir Zitarrosa. Por eso me gustaría traer un fragmento de Guitarra Negra. Hoy anduvo la muerte
revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Arístides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Qué hermosa canción. No sabía qué fragmento elegir. 16 minutos. Sí, no. Poéticos. Es una obra maestra para mí, es de las grandes obras que tiene este país. Sí. No solo en la música, sino en la poesía en general. Es una gran canción. En todo, en la lucha por todos nosotros. O sea, siento que lo que le decía recién a Aye de poner en palabras, no solo en palabras, sino en arte, en música, una lucha, literalmente, creo que sea para que sea más consciente también, ¿no? Sí, aparte a mí algo que me gusta, refleja, creo que Guitarra Negra tal vez es de Citarrosa las canciones que cristaliza toda una época de Uruguay, que va desde la época de los frigoríficos hasta la dictadura, y todo contándolo desde ese sufrimiento de alguna manera, o esa separación del incluso con una mirada ambientalista, ¿no? Sí. En esa época, hablando del asesinato de la vaca, obviamente que es una metonimia, es usar a la vaca como símbolo de lo que es el ser humano en el capitalismo, ¿no? Pero también es ambientalista, aparte de... Y que refiere un poco a ese Uruguay bárbaro y esa cosa... Bueno, eso a mí me parece re lindo, tipo... Nos vieron que a veces nosotros hablamos en materias de acá de la facu, como en semiótica sobre signos, y como literalmente esa canción, para tal nosotros no, porque tenemos 20 años, pero para la gente que lo vivió, para ellos literalmente es un calco o está describiendo su vida. Tipo, es como un signo de la cultura uruguaya, de un hecho uruguayo. Sí, y aparte a mí lo que me gusta de Citarrosa, y es al segundo punto que quería pasar, es que no solamente se queda en describir y denuncio y esto está mal y no sé qué, sino que también había un compromiso con la acción, tal vez dibujando esos límites entre palabra y acción y poniéndolos como un lugar común. Él fue muy defensor del artista como trabajador. En sus palabras, para él cantar era una responsabilidad social que merecía una retribución justa. Y es bajo este ideal y compromiso que surge en la cumbre de su carrera la claraboya amarilla. Fue en 21 de septiembre de Yauri, en la casa de un primo, donde construyó un local gastronómico que contaba con la participación y el show de músicos amigos uruguayos, como Manolo Guardia y Juan Capogorri, y también el Quinto, una banda musical de aquella época, y un cuarteto de viento del Sodre, entre otros artistas. Este fin era ayudar a los artistas que tenían dificultades económicas, que más tarde, en el contexto político agitado, empieza a ser tirado como la claraboya roja. El diario El Día emitió el 22 de febrero un mensaje que decía: en la claraboya amarilla actúan muchos artistas. El arte no es más que un pretexto para la práctica de doctrinas disolventes. La claraboya amarilla no termina en el mejor momento, pasa por un mal momento económico, tiene que cerrar al fin de cuentas, y Citarrosa le dice a sus amigos, trabajadores y demás socios: ustedes se quedan con el local y con todo lo que tiene adentro, yo me quedo con las deudas. Qué fuerte, qué lindo. Y no lo traemos solamente como un proyecto o negocio que tuvo Citarrosa, porque no lo era. Era una forma declarada de hacer política, de defender la dignidad del arte y de volver la letra espacio de encuentro y lucha colectiva. Años más tarde se instala la dictadura cívico-militar, donde la cultura y el arte fueron reprimidos, y Citarrosa, viendo prohibida sus canciones, decide exiliarse, primero en Argentina, luego en España y por último en México, periodo que sería hasta 1984 que el artista podría volver al país, como tantos otros músicos. Y también nos gustaría mencionar su gran pasión por la escritura, que no es poca cosa. Él trabajó en Marcha, el semanario Marcha, y antes de ser conocido ya había ganado un premio de poesía conseguido por la Intendencia de Montevideo por su libro Explicaciones, el cual nunca quiso publicar. Mira, no sabía.
Y por eso lo traemos. En internet hay muchísimas de sus obras periodísticas, pero para traer cómo el arte se puede entrecruzar entre sí y todo este reservorio de cultura literaria que nos queda por conocer de Zitarrosa. Pero para no extenderme, porque el tiempo se nos ha acabado, más que nada los queríamos invitar, obviamente, a participar el día de hoy al encuentro que va a realizar el Archivo Zitarrosa, y también agradecer también al Archivo Zitarrosa por ayuda y aporte a este informe y por poder tener este espacio para hablar de él, que es una fundación que se dedica a la preservación e investigación del Archivo Zitarrosa, así como su circulación y acceso. Para este último fin organiza actividades y eventos, entre los cuales se marca el recital de hoy, pero también lleva a cabo muestras, proyectos de investigación y exposición. Y en el marco de sus 90 años se organiza una serie de actividades a lo largo de todo 2026. Entre ellas, el 21 de abril se inaugura una exposición fotográfica junto con el Centro de Fotografía de Montevideo, que estará abierta al público hasta el 29 de junio. Asimismo, los invitamos a participar del día de hoy del festival en un lugar donde distintas voces de distintos artistas traen de nuevo la voz de Zitarrosa. Invitarlo desde ya, está lleno de videos documentales que profundizan en la vida de Zitarrosa. Decir también que nunca es mal momento para empezar a escuchar la música de Zitarrosa, nunca es mal momento para empezar a escuchar a los artistas de nuestro país, que son muchos y muy buenos. Y no hay nada como escuchar la música para entender al artista, escuchar lo que dice. Sí, exactamente, por supuesto. Pero si con la música les da sabor a poco, ¿dónde podemos ahondar? Mira, hay una serie documental que se encuentra disponible en YouTube llamada Idol, que hay un capítulo dedicado a Zitarrosa que recopila testimonios de allegados. Entre ellos está Eduardo Galeano, cual habla de que antes de presentarse en Perú nunca había tocado en otro lugar que no fueran reuniones familiares. Y que, bueno, pueden ver, profundizar, son entrevistas cortas de El País. Y asimismo los invitamos a ver la entrevista realizada en esta hermosa radio por el programa Espontánea a Martín Monteiro, director del Archivo Zitarrosa, para poder seguir profundizando en la vida y obra de este hombre que nos enseñó que la música también es un lugar de encuentro y lucha colectiva. Bueno, con esto agradecemos a Valle por este hermoso informe, por recordar al gran Alfredo Zitarrosa, y nos vamos a una tanda antes del último bloque de cierre, donde nos va a acompañar Victoria Grandal con recomendaciones para lo que viene. Rodrigo Hernández y Cassandra Pellejero del curso Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación. Fotografías de la casa de Enrique Amorim. En la página dedicada a Enrique Amorim se pueden encontrar, además de una rica gama de bibliografía, un amplio abanico de fotografías de época y actuales, que permiten hacer un viaje virtual al Museo Chalet Las Nubes, casa del escritor y su esposa, construida en Salto en 1929. Podés encontrar las fotografías en Portal Anáforas, anáforas.fic.edu.uy. Yo creo que el Hospital de Clínicas es igualdad, es esperanza y es el futuro que cuidamos hoy. Preludio estrena su 6ª temporada reafirmando un espacio para escuchar, reflexionar y descubrir el sonido de nuestro tiempo. Como siempre, nos acompañarán quienes hacen y piensan la cultura. Artistas, investigadores e investigadoras y protagonistas de distintas escenas. Porque si algo define a Preludio, es el encuentro. Nueva temporada. Desde el 15 de abril, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Instagram y Twitter, @Uniradio Udelar. Facebook,
Uniradio Udelar. Bueno, estamos viendo imágenes, para los que nos acompañan en el video streaming por YouTube, sobre la Plaza del Entrevero, donde se va a ocurrir hoy el homenaje a Alfredo Zitarrosa, del que estábamos hablando con Ayer recién. Pero bueno, tenemos acá yo le voy a decir Mavi, en confianza, para que nos dé unas recomendaciones medias culturales para este fin de semana, las cuales me tienen muy emocionada. Bueno, muy buenos días a todos, primero que nada. En algunas de las recomendaciones primero no nos queríamos quedar sin mencionar, si bien ya arrancó hace bastante tiempo, arrancó el 30 de marzo, está el Festival de Cinemateca, que termina este domingo, para los que quieran asistir, hay muy buenas películas. Después, por otro lado, ya desde el lado de la música, hay varios conciertos este fin de semana. Por un lado está el de la italiana Laura Pausini, con su tour Yo Canto Tour, que es a las 21 horas en el día de hoy en el Hotel Arena. También en el Hotel Arena está el concierto de Sebastián Yatra, entre tanta gente tour, para la gente que le gusta escucharlo, a las 21 horas en el día de mañana. Por otro lado, cerramos con lo que sería el concierto de Peyote Asesino, una banda uruguaya que empezó en los 90, que estará en vivo el día de mañana en La Ibera, que es en Avenida Uruguay 960, para los interesados en el rock. Y nada, vamos a cerrar con un tema de ellos también. Yo les iba a decir nomás, no es uruguayo, pero me parece que para el cine va a ser una gran peli, que ayer se estrenó The Drama con Zendaya y Robert Pattinson, lo cual me tiene muy emocionada. No tiene que ver con uruguaya, pero siento que va a ser un peliculón y que en algún momento podríamos hablar de eso, me parece. Sí, por supuesto. Y yo contarles que no quedan entradas, pero yo voy a ir a la Misa Redonda el domingo. Hay sábado y domingo. Voy a ir a la Misa Redonda y tengo muchas ganas de ver a la kermés. Bueno, muchas gracias, Mavi, por tus recomendaciones. Hagan cosas, chicos, salgan. Sí. Decirles que más tarde en la programación de Uniradio de hoy vamos a tener a las 13 horas Info Capital, la edición al mediodía. Luego a las 14 horas el estreno de la nueva temporada de Selector con nuestro queridísimo Juan Martín. Esperándolo. Que estamos esperando con muchas ganas, donde se repasarán los últimos lanzamientos y las nuevas incorporaciones musicales. A continuación, Radio Francia Internacional a las 15 y para cerrar Infocapital, edición central a las 19. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Comunidad Cultural. Cami. No, muchas gracias a todos por escucharnos, a todos los que vinieron, que hablamos, todos los que están atrás, que nos están ayudando pila, así que nada, nos vemos la semana que viene de re, ¿no? Y un último agradecimiento a Sofía Bogliacini en redes, que no lo dijimos la primera vez, es su primer día en redes y ha estado muy atareada porque también en nuestro Síganos en programa. redes. Síganos en redes, Uniradio. En Uniradio. Muchas gracias, Pepe, todos los que están atrás. Juan, que llegó, enfermo, pero llegó. Y Germán también, por la producción de piso. Y Emi, que hizo toda la crónica de Zitarrosa. Y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, nos despedimos y lo dejamos con Peyote Asesino. Me mareo y caigo hacia atrás, no da para más, cuento del 0 hasta el 10, no ves que está todo al revés. Rose Nylon no es Lord Byron, no me gusta que te estires la ropa, que eso de la boca esa roca puede ser para vos. Bruce Willis no es mi dios, aunque me gustó. Die hard, it's hard to be dying, I don't know what fuck about freestyling cause I'm lying on the floor, let's open the door, take a look inside.